Cuando queremos explicar el porqué de la baja calidad y cantidad de jugadores mexicanos en Europa, solemos argumentar dos razones. Una tiene que ver con que los equipos de la Liga MX los quieren vender muy caros. La otra es que cuando al fin se van, los pocos que se van suelen irse a una edad ya demasiado avanzada, no se van lo suficientemente jóvenes. Sin embargo, hay muchos ejemplos de jugadores menores de 20 años que se han ido muy baratos y que ni por esas. Joao Malek nació en Guadalajara, perteneció a las fuerzas básicas de Chivas de Toluca y a los 15 años llegó a Santos Laguna. En una gira de la selección sub-18 por Europa, el atacante de origen camerunés llamó la atención del Porto, que negoció con Santos el préstamo del jugador. Era 2018, Joao tenía 18 años. Jugó la Youth League con el equipo sub-19 y metió 2 goles, pero no tuvo oportunidades en el Porto B, donde apenas jugó un partido en la segunda división portuguesa. El Porto no se interesó en quedárselo y Santos se lo prestó ahora al Sevilla B de la tercera división española. Ahí Malek estuvo 4 meses lesionado del menisco y luego no tuvo oportunidad de jugar más que 30 miserables minutos en toda la temporada. Es así como al ya no tan joven le quedaban 5 días de contrato con el Sevilla cuando, con exceso de velocidad y sobredosis de alcohol, mató a una pareja de recién casados. Estuvo en la cárcel 1 año y medio y hoy, a los 23 años, juega en el Tepatitlán de la putrefacta segunda división mexicana, en la que no existe el ascenso. Por lo general es verdad aquello que solamente nos acordamos de los campeones. Miren si no a la selección del último Mundial Sub-17 jugado recién en el año 2019 en Brasil y que se quedó a 5 minutos de completar una hazaña mayor a la de Perú 2005 y México 2011. Y esto habría sido ganar la tercera Copa Mundial de la categoría para México en la final contra Brasil y en Brasil, pero le dieron la vuelta en los últimos 5 minutos. Solamente el tiempo dirá, aunque esta generación de Emilio Lara, Víctor Guzmán, Efraín Álvarez, Eugenio Pizzuto y Santiago Muñez es probablemente la más sólida de entre las frustradas sub-17 mexicanas. Esta selección tenía como líder de su defensa a Alejandro Gómez del Atlas, quien, a pesar de su posición, anotó 2 goles en aquella Copa del Mundo. Gómez había jugado solo 4 partidos en el Atlas cuando a los 18 años se lo llevó el Boavista portugués en condición de préstamo. Solamente jugó 6 partidos allá y en 2021 se lo devolvieron al Atlas, donde a los 21 años no juega prácticamente nunca. La suya era una historia de película. 1, jugaba bien al fútbol. 2, era mexicano. 3, era joven y guapo. 4, su posición delantero. 5, lo fichó el Newcastle United. 6, encima le dieron el número 30. Eso ya fue demasiado hacerle a la manara. 7, se llamaba Santiago. 8, se apellidaba Muñez. Bueno, esa pegó del poste, pero casi, Santiago Muñoz, jugador de la selección mexicana que perdió con lujo de crueldad contra Brasil en la final sub-17 del Mundial 2019, jugada precisamente en Brasil, debutó en Santos Laguna en octubre de 2020. En su segundo partido en Primera División, Muñoz entró de cambio y le metió gol al América. El primer gol de su carrera también era de película porque fue el del empate. Se ganó la titularidad, metió 2 goles más, jugó la final de la Liga MX y se fue al equipo juvenil del Newcastle. Muchos pregonamos que el gran mal del fútbol mexicano es que los clubes de la Liga MX quieren vender caro un producto que debería ser barato. Pero hay veces en que realmente los jugadores se van casi regalados y ni así se los quedan. Muñoz se fue a préstamo al Newcastle con opción de compra de 1,5 millones de euros. Pero antes de que llegara la fecha límite, los ingleses lo metieron a un avión y lo devolvieron como nuevo, porque prácticamente ni siquiera lo usaron. En el equipo sub-21 del Newcastle, Santi jugó 9 partidos, 5 titular, 4 desde la banca, 1 gol, 1 asistencia y al Real Madrid. Bueno, de vuelta al equipo sub-20 del Santos. Bueno, casi.
Taufik Warch, el mexicano de nombre más impronunciable desde tiempos de aquel patético comentarista llamado Barack Feber, era delantero y jugaba en los Tecos cuando apareció en la mejor selección sub-20 que ha tenido México en su historia, la que en 2011 consiguió el tercer lugar en el Mundial de Colombia. Warch le anotó un golazo de larga distancia a Corea y ese fue su pasaporte al fútbol europeo. Se lo llevó el Español B. Pero en el caso de los mexicanos, la B siempre se escribe con V de vuelta y Warch corrió el mismo destino que el resto. No estaba listo para la tercera división española. Tigres, especialista número 1 en recoger escombro mexicano en Europa, lo trajo de regreso al país, donde Warch, aparte de su nombre y su gol contra Corea, no hizo más nada para ser medianamente recordado. La selección mexicana sub-20 en Colombia 2013 tenía seguramente en Edson Rivera a su jugador más destacado. El zurdo le hizo 2 goles a la anfitriona y le rompió el corazón a la Colombia de James Rodríguez, Luis Muriel y Duván Zapata en cuartos de final. Luego en semifinales no pudo con el Brasil de Casemiro, Coutinho, Oscar y Danilo, pero en el partido por el tercer lugar, Edson vacunó a la Francia de Alexander Lacazette y Antoine Griezmann. Sin embargo, a los 19 años, Rivera seguía sin debutar con el Atlas. Se negó a renovar su contrato y se fue gratis al Braga. Sí, el mismo equipo que nomás manoseó a Eugenio Pizzuto y a Diego Lainez había hecho lo mismo 10 años antes con la joya de aquella selección sub-20. Lo pusieron a jugar 60 minutos en todo el año y no quisieron saber más de él. Total, les había salido gratis. Volvió a la Liga MX y tuvo una carrera más que discreta que lo tiene hoy en ese orfanato de futbolistas llamado Tepatitlán. En 2011, en plena efervescencia de la chicharomanía, a Javier Hernández le salió competencia. El Chelsea compró a Ulises Dávila de las Chivas con contrato de 5 años. Estamos ante el renacimiento del fútbol mexicano, sí, ajá. En realidad, la compra fue solo una más entre cientos que hacía el Chelsea como modelo de negocio. Adquirir a una promesa barata, prestarla a un club barato de una liga barata, donde la promesa se hiciera realidad y entonces pudiera revenderla al mejor postor. El problema es que aunque muchos ya sabíamos de antemano que nunca jugaría en el Chelsea, el equipo londinense no hizo negocio con el mediocampista mexicano que tanto había destacado en el Mundial Sub-20 de Colombia 2011 y al que se llevó sin que haya sido titular ni en un solo partido con Chivas. En el Vitesse de la Eredivisie jugó 2 partidos y lo cepillaron el resto del torneo. El Chelsea le encontró acomodo en el Sabadell primero, en el Córdoba después y finalmente en el Tenerife, todos en segunda división española. Solamente en el Córdoba, Dávila tuvo un paso decente. En su quinto y último año como jugador del Chelsea, fue cedido al Vitória Setúbal portugués y Uli Dávila no dio una. Estuvo un rato en Santos, se fue a la India y acabó en Nueva Zelanda, donde tuvo la temporada de su vida con 12 goles en la 2019-2020, pero Ulises cambió de equipo y su nivel ha decaído notablemente desde entonces en la liga australiana. Todo esto ha vivido y tiene solo 31 años. Orgullo lagunero, otro canterano del Santos, Uriel Antuna, dio el salto a Europa a la edad que recomendamos todos los doctores. El problema es que a los 20 años tenía solo 19 minutos en primera división. Era 2017 y a esas alturas de nuestras vidas ya estábamos suficientemente grandecitos para no morder el anzuelo cuando el Manchester City invirtió en su talento. Sabíamos que el chico nunca iba a debutar en el City, pero confiábamos en que él sí tuviera una sólida trayectoria en el fútbol europeo. Pero no, Antuna estaba demasiado verde, incluso para el Groningen, equipo medio tablero de la siempre amable Eredivisie, ahí donde hasta los mexicanos suelen triunfar. Uriel no, estuvo 2 años cedido en Países Bajos, tuvo 20 oportunidades, 5 de ellas como titular y no metió ni un mugre gol, ni tampoco una mísera asistencia. Para 2019, el Manchester City ya solamente le encontró acomodo en la MLS. Al Galaxy sí le gustó el producto, pero no lo suficiente para quedárselo. Después del préstamo lo devolvió. No obstante, la inversión del Manchester City dio frutos cuando Chivas le pagó $11 millones por un jugador que al City le había llegado prácticamente gratis. Los dueños del City no necesitan más dinero, pero ese tipo de operaciones, comprar jugadores baratos, no usarlos nunca y revenderlos al alza, le vienen muy bien a sus malolientes libros de contabilidad para simular el cumplimiento cabal
del fair play financiero. Raúl Gudiño pintaba para portero histórico en el fútbol mexicano. Parecía apuesta segura cuando el gigantón de la selección sub-17 fue la figura del equipo que salió subcampeón en aquel Mundial de Emiratos 2013, en el que México dejó tendidos a Italia en octavos, a Brasil en cuartos de final y a Argentina en la semifinal. El canterano de Chivas se fue cedido al Porto 6 meses después, tan pronto como cumplió los 18 años, que es la edad mínima para transferencias internacionales. De inmediato, Gudiño se hizo con la titularidad en el Porto B. Su nivel dejó tan satisfecho al Dragao que un año después ejercieron la opción de compra por 1,5 millones de euros. La idea era que supliera eventualmente a Iker Casillas cuando el veterano español se retirara. Luego de jugar un año en segunda división portuguesa con el Porto B, le llegó la oportunidad de debutar en primera, cedido por el Porto en el modesto União Madeira, justo por estas fechas, febrero de 2016. Gudiño, a los 19 años, era un niño como cualquier portero de esa edad y llegaba como titular a ocupar el puesto del lesionado André Moreira. Por entonces, el União, orgullosamente patrocinado por Cristiano Ronaldo, ocupaba el lugar 13 de la tabla, 4 puntos por encima del descenso. Gudiño jugó 11 partidos, ganó 1, empató 3 y perdió 7, pero llegaron a las últimas 2 fechas prácticamente salvados, 5 puntos por encima de los puestos de descenso. Solamente si perdían los 2 partidos restantes y el Tondela penúltimo ganaba sus últimos 2 juegos, solamente así habría descendido el equipo de Gudiño. Y eso fue justo lo que sucedió. Los errores del portero mexicano fueron tan grotescos y raros en el fútbol profesional que su propio presidente abrió con su denuncia una investigación en su contra tras acusarlo públicamente de haberse vendido. União descendió a segunda, luego a tercera, luego a cuarta y como consecuencia de la pandemia desapareció tras más de 100 años de existencia. Para entonces, Gudiño ya había salido corriendo de Madeira y volvió a la titularidad en segunda división con el Porto B. Luego se fue cedido al Apoel de Chipre. Ahí fue el cuarto portero del equipo. Pero en un partido de Champions League contra el Borussia Dortmund, todos los demás porteros se lesionaron y Gudiño se convirtió en el hasta ahora único portero mexicano en jugar semejante competencia. Fue un bonito debut y una bonita despedida. Gudiño no jugó más. Volvió a Chivas por la puerta grande, salió por la puerta pequeña y ahora a los 26 años es banca en la MLS. México no ha tenido a un mediocampista del talento de Jonathan Espericueta en por lo menos 30 años. El campeón con la selección sub-17 en el Mundial de México 2011 tenía una imaginación y ejecución brillantes, pero su equipo Tigres ni quiso ponerlo a jugar ni tampoco soltarlo. La joya se les empañó y cuando la mandaron al Villarreal B en 2014 ya era demasiado tarde para pulirla y sacarle brillo. Espericueta tenía 20 años y ni siquiera había debutado en Liga MX. En todo el año en que estuvo a préstamo en Tercera División Española, Espericueta disputó apenas un partido como titular. Lo mandaron de vuelta a México y ya nunca despegó. Eden Hazard, Gervinho, Víctor Osimhen, Nicolás Pepe, Mike Maignan, Gabriel Magalhães, Sven Botman, Rafael Leao. Cuando el Lille compra es porque sabe. Eugenio Pizzuto no era una joya volátil como el resto en esta lista, no, tenía potencial real, técnica, visión, recuperación de pelota, era zurdo, lo tenía todo y lo demostró en el Mundial Sub-17 más reciente celebrado antes de la pandemia en 2019, en el que ganó el Balón de Bronce. Pero hay demasiadas piedras en el camino al éxito. A veces falta calidad, otros carecen de mentalidad. Hay quienes se siguen quejando por no tener pasaporte europeo, los que no llegan al equipo correcto y los que dan el salto demasiado tarde. No fue el caso de Pizzuto, el capitán que llegó al equipo correcto, a la edad justa, con el pasaporte indicado, la calidad y mentalidad necesarias, y que el día de su debut con Pachuca, tras entrar de cambio y en el primer balón que disputó en su carrera, se le zafó la pierna. Fractura de peroné, esguince de tobillo, síndrome compartimental, una operación después de otra
y un sueño hecho pedazos. Pizzuto nunca debutó en el Lille, mucho menos en el Braga. Salvo milagro, su retiro parece irremediable. Durante un tiempo, el Porto creyó haber encontrado en México su mina de oro. Héctor Herrera y Diego Reyes en 2013, Tecatito Corona y Miguel Ayun en 2015 no fueron los únicos. Como ya vimos, Joao Malek en 2018 y Raúl Gudiño en 2014 también soñaron en su día con echar fuego por la boca. Ya nomás nos falta Omar Gobea en 2015. Canterano americanista, Gobea jugó el Mundial Sub-17 de Emiratos 2013. Esa generación de hoy incélebres desconocidos que llevaron a México hasta la final contra Nigeria. ¿Se acuerdan de Ulises Jaimes, Iván Ochoa y Cristian Tobar? Yo menos, pero Google es una maravilla. Bueno, los más famosos de esa generación son Eric Aguirre, Raúl Gudiño y Omar Gobea. Este último tenía 19 años y jugaba en Mineros de Zacatecas de segunda división. Bueno, jugar no jugaba nunca, solo Copa MX con los suplentes, pero de todos modos el Dragón tocó a su puerta y el mediocampista se fue a Portugal en condición de préstamo. A Gobea le fue bien en su primer año. Fue titularísimo en la temporada histórica del Porto B cuando contra todo pronóstico salió campeón de la segunda división portuguesa, aunque obviamente no tenía derecho a ascenso por ser una filial. El Porto hizo válida la opción de compra, pagó 2 millones de euros por él, pero Gobea ya no dio el estirón y tras deambular 7 años y medio en el inframundo europeo, de repente debutó en Liga MX con el Monterrey. 22 partidos como titular en primera división, 5 goles con el América y 2 goles contra el eventual campeón de Inglaterra en el Mundial Sub-17 jugado en 2017. Eso es lo que traía en la mochila Diego Lainez, futbolista de 18 años, cuando lo fichó el Real Betis a cambio de 14 millones de euros, en el que fue la transacción más celebrada en México desde la salida de Javier Chicharito Hernández. A las primeras de cambio, su técnico Quique Setién diagnosticó el problema de su nuevo jugador y de hecho lo masacró elegantemente diciendo que visto desde fuera es un jugador tremendamente atractivo porque visualmente te hace cosas extraordinarias, pero esas cosas hay que tener mucha continuidad y hacer más, porque si realmente fuera tan desequilibrante de verdad y metiera 2 goles, podría convertirse en Messi. Entonces le permitiríamos no hacer nada más, pero hay que meter los goles y si no los metes hay que ponerse a trabajar. Lainez no trabajó lo suficiente porque en 4 temporadas con el Betis no metió ni un solo gol en liga. No fue titular con Setién, ni con Rubí, ni con Pellegrini. Salió a la banca en 107 ocasiones y acabó en el Braga. Muchos estaban decepcionados, pensaban que jugar en un equipo así era un paso atrás en su carrera. No contaban con que ni siquiera ahí iba a ganarse un lugar. El Braga era en realidad demasiado equipo para Lainez. El de Marcelo Flores es un caso distinto porque no es producto del fútbol mexicano, sino un jugador de pasaporte mexicano formado en Inglaterra. Pero de todos modos, su historia va camino a ser la de otra gran ilusión rota. Y eso que solo tiene 19 años. A pesar de todas las maravillas que se dijeron de él, Flores no tiene cabida en el Arsenal. Y ni siquiera en el Oviedo de Segunda División Española, donde lleva ya 2 meses en la banca sin siquiera entrar de cambio. Luca Martínez Dupuy, como Marcelo, es un futbolista de selección mexicana formado en el extranjero. Hasta 2021 Dupuy tenía una progresión ilusionante en Primera División Argentina con Rosario Central. Le metió gol a Newell's en el Clásico y toda la cosa, después a Boca Juniors. Todo muy bonito, la verdad, hasta que el año pasado se rompió los ligamentos y su recuperación está siendo demasiado lenta. 29 partidos, solamente 10 como titular le bastaron a Jordan Carrillo para ganar el premio al novato del año en la Liga MX. Meses antes de cumplir los 21, al mediocampista lo enviaron al equipo del grupo Orleji en España, el Sporting Gijón. Así, protegido y todo, la verdad es que ha tenido muy poco protagonismo en la segunda división española. Yo no tiro la toalla con Carrillo porque creo que es muy bueno, pero como otros tantos, por ahora no lo está demostrando demasiado. Bueno, hay que tener paciencia con estos últimos porque todavía pueden levantar cabeza y ojalá así lo hagan. Aparte, no todas son historias de terror cuando hablamos de jugadores mexicanos que dan el salto a Europa. Ahí están los ejemplos de Rafa Márquez, de Andrés Guardado, de Héctor Moreno,
de Carlos Vela. Es verdad que ya quedan un poquito atrás en el tiempo, pero por hablar de alguien más reciente, el Tecatito Corona también se fue antes de los 21 años. Luego hay otros que se han ido jóvenes y que les ha ido muy bien, pero que ya no los metí en la lista porque ya no eran tan jóvenes. El caso del Chicharito Hernández, de Edson Álvarez, de Chaquito Jiménez, por hablar del más reciente, del Chucky Lozano también, y por esa misma razón, otros jugadores jóvenes, pero ya no tan jóvenes, que se fueron y volvieron, como Diego Reyes o como JJ Macías, tampoco fueron parte de este video porque en algún momento tenía que terminar. Dejen sus mensajes, compártanme por qué creen que la mayoría de los jugadores mexicanos no logran sobresalir en Europa. Activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto en la próxima entrega.